Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio de estudio de la Palabra de Dios, espacio en el que nos dedicamos a estudiar la lección de escuela sabática día a día, profundizando en el estudio de la lección. Y pues hoy nos toca estudiar el día miércoles 5 de julio y titula Vivir para alabar su gloria. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor, porque nos has dado la vida, la salud en este nuevo día, porque nos levantas para realizar todas nuestras actividades, las actividades de cada día, y que no queremos comenzar, obviamente, sin antes estar en comunión contigo. Queremos estudiar tu palabra y por lo tanto necesitamos de la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe y nos dirija en este estudio. Te suplicamos que Él guíe el estudio y que nos capacite para poder vivir conforme a lo que estudiamos. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Efesios, en el capítulo 1, y en los versículos 11 y 12 dice: En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos alabanza de su gloria. Como ayer, quiero leerlo en otra traducción. La traducción común es la Reina Valera del 60 o del 95, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional dice: En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Es más, dado que estamos unidos a Cristo Jesús, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y la alabanza a Dios. En general, el texto lo que nos está diciendo es que nosotros recibimos una herencia en Cristo Jesús, y que esa herencia que recibimos en Cristo Jesús la recibimos porque Dios nos ha escogido de antemano. Y no quiero que lleguemos a conclusiones erróneas. Algunos toman estos textos de Pablo para decir que existe la predestinación. Pero obviamente no existe la predestinación. El mismo texto nos da a entender que no existe la predestinación. Existe el preconocimiento, la presciencia de Dios que conoce nuestras decisiones de antemano. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo texto nos lo dice. Dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, en la nueva Traducción Viviente dice, nosotros, los que
los que fuimos primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y la alabanza a Dios. Es decir, Dios conocía de antemano que tú y yo íbamos a tomar una decisión libre, no presionada por Él, ni decidida por Él, ni preprogramada por Él. Sabía de antemano que tú y yo libremente íbamos a decidir confiar en Cristo. Y por lo tanto, desde ese preconocimiento nos eligió para que tú y yo diéramos la gloria, la honra y la alabanza a Cristo Jesús, y obviamente diéramos la honra y la gloria a Dios. Los creyentes de Éfeso, según lo que Pablo está diciendo aquí, parecen haber perdido el sentido claro de quiénes eran ellos como cristianos. Parecía que estaban desmayando en su convicción. Y obviamente, siendo consecuentes con lo que él venía diciendo en los textos anteriores, Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Él está reforzando su identidad como cristianos. Si ellos deciden desmayar, si ellos deciden dejar las cosas y dejar de seguir a Cristo, también estarían tomando una decisión libre, y de esa manera, pues, no sería una predestinación, porque le está diciendo a todos que tienen la opción de desmayar. Pablo desea volver a reforzar esa identidad cristiana del pueblo al pueblo de Éfeso, a los cristianos de Éfeso. Los cristianos no son víctimas de decisiones fortuitas o arbitrarias de ciertas deidades o poderes astrales. Nosotros no somos víctimas de la conjunción de la luna con Marte, o como dicen estos charlatanes astrólogos, que porque la luna está en conjunción con Júpiter, entonces Capricornio tendrá suerte hoy. No, mis hermanos. Las cosas al cristiano no es por caprichos o decisiones de deidades o de entidades o de objetos astrales. No. Somos hijos de Dios y tenemos acceso a las bendiciones que vienen del cielo a través de Cristo Jesús. Y todo está basado en los profundos consejos que se toman en la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios ha tenido un plan para cada uno de nosotros. Es el propósito y el consejo de Dios que tú y yo lleguemos a la redención. Lo que se está llevando a cabo en la vida de cada uno es según un plan que es más grande que cada uno. Es más grande que tú y que yo. Es un plan diseñado desde la eternidad para que todo aquel, que ese es otro texto que dice que no existe la predestinación como la enseñan algunas denominaciones, que dicen que Dios ya determinó que algunos iban a condenarse y que otros se iban a salvar. Así que si mi hermano fulanito de tal ya está predestinado para salvarse, no tiene nada que hacer, se va a salvar, aunque no quiera. Va a llegar el momento en que por algún motivo se va a salvar, y el que se va a perder, por más que quiera salvarse, no se va a poder salvar. Pero el mismo Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, o
sea, todo aquel que tome una decisión libre de creer en Cristo Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como cristianos podemos tener confianza inquebrantable de que Dios será eficaz y siempre ha sido eficaz en cumplir su voluntad para con sus hijos, en darle las bendiciones que Él ofrece a aquellos que por su decisión libre le sirven. Su vida debe exaltar ese mensaje de Efesios 1, del 3 al 14. Ese mensaje de que Dios tiene un plan, que nos lo ha revelado, llegado el tiempo propicio, y que llegado también ese tiempo propicio, reunirá, reedificará todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, bajo un mismo control, Cristo Jesús. Dice y termina diciendo: bendito sea Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En Efesios 11:11 y versículo 14 y versículo 18 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese texto ya lo explicamos. Pero habla acerca de una herencia. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estos textos remarcan que hay una herencia. ¿Alguna vez alguno ha recibido una herencia? Yo no. Pero quizás algunos sí. Una casa, no sé, un coche, dinero, algo ha recibido como herencia. Según Pablo, en virtud de la muerte de Cristo, los cristianos hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y esa herencia es la Nueva Jerusalén, la vida eterna y la Nueva Jerusalén. Tenemos una herencia en Dios. Pero lo interesante es que en contraparte también nosotros nos hemos convertido en una herencia para Dios. Nosotros somos su heredad, según Efesios 1:18. En el Antiguo Testamento a veces se considera que el pueblo de Dios es la herencia de Dios, es su herencia, su heredad. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 9:29, en el capítulo 32 y versículo 9, o también lo vemos en Zacarías en el capítulo 2 y en el versículo 12. En este sentido, la herencia de Dios es clara en Efesios 1:18. O sea, teniendo como contexto estos textos del Antiguo Testamento, Pablo tiene en mente en el versículo 18 al pueblo de Dios como la herencia de Dios. En él somos hechos una herencia, según el autor de esta lección hace la traducción del versículo 18. Él dice que se traduce mejor como en él somos hechos una herencia. Pablo desea que los creyentes, que tú y yo, conozcamos lo que valemos para Cristo, lo que valemos para Dios. Somos su herencia adquirida a través de la sangre de su Hijo. No solamente nosotros poseemos una herencia
en Cristo, sino que en Cristo también nosotros somos una herencia para Dios. ¡Qué pensamiento maravilloso! Tú y yo somos demasiado importantes para Dios. Somos su heredad, somos su herencia, somos su pueblo. Pero como su pueblo también recibimos una herencia. Pero como todo en la vida, las cosas no son, por decirlo así, de una sola vía. Recibimos una herencia y nos convertimos en una herencia para Dios, pero eso conlleva también una responsabilidad de obediencia y entrega a nuestro Padre Celestial. De amar a Cristo Jesús con todo nuestro ser y que ese amor nos motive a ser obedientes, a obedecerle en todo. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te quiero invitar en este nuevo día, ahora que vas a comenzar tus actividades, que puedas hacer toda tu actividad lleno de gozo, lleno de alegría, porque Cristo Jesús ha dado su vida por ti para que tú puedas ser redimido y como consecuencia tú te haces, por decirlo así, te haces al derecho de una herencia. Adquieres una herencia en Cristo Jesús, la vida eterna, la nueva Jerusalén, la herencia de los redimidos, la herencia de los salvos. Pero vales tanto, tanto, tienes un valor tan grande que tú mismo, que yo mismo, soy una herencia para Cristo. Soy una herencia para Dios. Eres de gran valor, mi querido hermano, mi querida hermana. Te invito para que vivas este día alegre, feliz, porque tú eres de gran valor para el Dios eterno. Y también te invito para que puedas vivir este día conforme a ese conocimiento que tienes, mostrándole al mundo que eres herencia de Dios, que le muestres al mundo mediante tu carácter que sirves a un Dios maravilloso que te ha hecho valioso y que te ha dado una gran herencia. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, hazlo con todas aquellas personas que puedas, con tus contactos, con todas las personas que conozcas y darles a conocer la maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.